aquí Toby, y Toby les trae un fic bastante genial. Trata una gran aventura de Hyodo Isu Senpai en un mundo bastante peculiar. Es una historia escrita por Jansen Senpai. Dale una visita a Jansen Senpai en su lugar donde escribe historias, tanto en su Wattpad como en su página de fanfiction. Le agradecería mucho a nuestro compañero Jansen Senpai. Espero le guste la historia y dentro fic. ¿Quieres ser mi esposa? Tiamat parpadeó, pensando que quizás su mente no fue capaz de entender correctamente esas palabras en primera instancia. Esa incredulidad no duró más que ese parpadeo, y se pudo notar cuando sus ojos comenzaron a ensancharse progresivamente, hasta que adquirieron un brillo muy peculiar. Rose y Penemue estaban casi igual a su mejor amiga, salvo que no estaban conmocionadas, simplemente estaban muy sorprendidas. Con Opis era un tema diferente, ya que miró a todos con un gran signo de interrogación sobre su cabeza. Issa y Tiamat apenas pudo llamarlo ante la sorpresa de semejante declaración inesperada, dejando ver lo cautivada que estaba. Pero Issei no lo vio de la misma manera, y eso se dio a entender cuando una sonrisa bastante nerviosa emergió de su rostro. «Tienes razón», declaró el joven con una risita incómoda y apenada. «Supongo que aún es muy pronto para pensar en matrimonio». Issei bajó su mirada con clara vergüenza, pero esa acción le permitió ver cómo las piernas de la dragona estaban temblando. «Tiamat». Issei la miró con gran confusión, una confusión que se transformó en un gran desconcierto cuando las piernas de la dragona perdieron fuerza, haciendo que él la tuviera que abrazar para que no cayera al suelo. Ambos quedaron de rodillas muy juntos por el abrazo, y en el momento que Issei alzó su mirada para enfrentar su rostro, allí fue cuando sus ojos se ensancharon en gran medida, al ver como unas pequeñas lágrimas emergían de su bello rostro mientras le entregaba una enorme y hermosa sonrisa, denotando esos preciosos colmillos caninos que siempre la caracterizaban tanto. «Sí, quiero. Quiero ser tu esposa». Tiamat lo abrazó con mucha fuerza después de decir esas palabras, sintiendo como su alma y cuerpo se derretían ante el contacto y momento tan cercano que tenía con el hombre que tanto amaba. ¿En serio? Issei apenas fue capaz de reaccionar cuando apretó sus manos sobre la espalda de la mujer para reconfortar ese sollozo, o más bien, para que ella llorara aún más. Después de todo, no era un llanto de alivio o dolor, sí. ¿Sí? Quiero casarme contigo. Era un llanto que estaba cubierto de pura e infinita felicidad. Quiero que formemos una familia. El sollozo de Tiamat se profundizó tras decir esas palabras, ya que era uno de sus deseos más profundos desde que lo conoció. Ella no pudo evitar recordar cuando su ex prometido le propuso matrimonio. Por supuesto que también se había sentido feliz, pero esa felicidad no le llegaba ni a la suela comparado con lo que estaba sintiendo ahora mismo. Ella tuvo que pasar por muchas cosas, pero ahora ya no le importaba. Ese pasado apenas le importaba cuando conoció a Issei, y le dejó de importar cuando por fin pudo volverse una con él. Y ahora, esa felicidad era simplemente indescriptible. Y el hombre que la había hecho tan feliz se encontraba exactamente igual que ella. Unas lágrimas furtivas rodaron por las mejillas de Issei cuando la abrazó con aún más fuerza. Desde pequeño siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que me haría sentir tan feliz. Issei transmitió sus pensamientos con una voz temblorosa a esa mujer cautivada que solo podía llorar con su rostro ahuecado en el cuello de la persona que tanto amaba. Penemue y Rosueise se quedaron al margen de todo, viendo esto con una diminuta sonrisa. Mientras tanto, Opis se sentía extremadamente confundida ante todo lo que estaba aconteciendo. Por una parte, la diosa dragona se sentía extrañamente contenta por ambos. Pero, por otra parte, se sentía un tanto decaída. «Matrimonio», ella dijo en un susurro, al ver cómo Issei aceptaba toda la felicidad que Tiamat le estaba transmitiendo con su llanto silencioso y ese abrazo, cubierto de un amor verdaderamente radiante y puro. Capítulo 85. Una noche para recordar. 18. Tiamat se quitó las últimas lágrimas junto a un corto sollozo, en donde se podía ver que ella se había separado de Issei y lucía mucho más calmada. Aún así, ese rostro radiante y el tenue rubor en sus mejillas no la abandonarían en un buen tiempo. ¿Cuándo será nuestra boda? Ella se mostró muy emocionada, una emoción que probablemente nunca iba a desaparecer. Issei alzó su dedo para explicarlo, pero fue interrumpido cuando Rosueise se puso en medio de ambos con un gran puchero. «Oye, no es justo que solo tú te cases con él.
Yo llevo preparando mi vestido matrimonial incluso desde el momento que nos convertimos en pareja. Issei se sorprendió gratamente ante la declaración de Rosueise, pero Tiamat tuvo una reacción bastante adversa. Nadie dijo que no ibas a casarte con él. Pero yo fui la primera que lo conoció, y, por ende, la que más tiempo estuvo con él. Eso me da el privilegio de ser la primera dama. Declaró Tiamat mientras se cruzaba de brazos con una sonrisa complácida al ver cómo el puchero de Rosueise aumentó aún más. Pero yo fui su primera novia. Eso sigue siendo injusto por donde lo mires. En esta ocasión la valquiria gritó con gran indignación, haciendo que la sonrisa prepotente de Tiamat aumentara. Si puedo opinar sobre esto. Tú no opinarás nada. Issei se vio rápidamente intimidado por el grito de ambas mujeres, haciendo que se encogiera en sí mismo. El protagonista caminó silenciosamente hasta estar junto a Penemue y Opis, quienes se mantenían al margen de la discusión. ¿Cómo es que pudo pasar esto? Se preguntó Issei a la par que se frotaba el cabello con una mano, viendo cómo ambas mujeres seguían discutiendo, o más bien, Rosueise lo hacía, ya que Tiamat simplemente parecía estar riéndose de ella. Esto es lo que sucede cuando propones matrimonio a solo una de tus parejas. Aclaró Penemue, quien lucía bastante tranquila. ¿Es eso así? Pero si tú no estás enojada, declaró Issei con una mirada confundida que cambió a una expresión aterrada cuando la cadre le entregó una mirada de ultratumba al mismo tiempo que sus ojos carmesís brillaron peligrosamente. ¿Y quién dijo que no estaba enojada? Ella volteó su rostro hacia otro lado cuando cerró sus ojos, dejando en claro la indignación que sentía en estos momentos. Fue lo único que él pudo decir cuando optó por una sonrisa bastante temblorosa. Después de ver cómo Rosueise lloraba cómicamente por la discusión que estaba enfrentando con Tiamat, el hombre no pudo hacer otra cosa más que dar un suspiro. Lo siento. Tiamat y Rosueise detuvieron su pelea al escuchar a Issei, haciendo que todas miraran a su amado con mucha atención. Como dije en un principio, esta fue una idea bastante precipitada. No pensé en las consecuencias, y debo admitir que la cagué. Issei dio un pequeño suspiro al final, para luego alzar su mirada con una seriedad que sorprendió a todas. Escuchen, nunca aclaré esto porque sé que todas lo entienden. Pero todas son igual de importantes para mí. Si casarse indica que ustedes deban elegir un puesto de primera, segunda y tercera dama, entonces no quiero casarme. Esas últimas palabras sorprendieron a todas, ya que sabían bien que el matrimonio era uno de los mayores deseos de Issei. Pero Rosueise dijo con cierto pesar, pero Issei la interrumpió cuando alzó su mano con una gran sonrisa dentuda. No me importa el matrimonio. No hay un sueño más grande que poder tenerlas en mi vida. Las palabras de Issei tomó por sorpresa a las tres mujeres, y se demostró cuando todas se sonrojaron. Ahora que lo pienso, hay una opción bastante sencilla para este problema. Todos miraron a Penemue tras sus palabras, quien se estaba tomando el mentón. Lo único que debemos hacer es casarnos todas en el mismo día y ya. Por supuesto, y de esa manera todas seríamos primera dama. Rosueise chocó su puño sobre su mano de una forma un tanto cómica. Si ya solucionamos este problemilla, entonces vuelvo a la pregunta principal. Todos observaron a Tiamat tras su intervención. ¿Cuándo celebraremos la boda? Después de la guerra. La declaración de Issei sorprendió un poco a sus amadas. Entiendo que puede parecer raro, pero no tengo dudas de que ganaremos. Y créanme, no hay mejor fiesta de victoria que un gran matrimonio. Concluyó con una sonrisa dentuda en su rostro, logrando que todas le sonrieran por su entusiasmo. Ahora que lo pienso, acabo de recordar un punto muy importante. Declaró Issei cuando alzó uno de sus dedos, para luego frotarse el cabello con mucho nerviosismo. No tengo ningún anillo de compromiso para ofrecerles. ¿Anillo de compromiso? Tiamat no pudo evitar alzar una ceja, dejando entender que no entendía de lo que estaba hablando. Es una característica bastante singular de los humanos que usan para marcar de alguna manera que ese hombre o mujer tiene una pareja con la que ya está compartiendo su vida. Penemue aclaró las dudas de la dragona, aunque esto hizo que Issei alzara una ceja. Eso me gusta. Exclamó Tiamat con una linda sonrisa en su rostro. Un momento, ¿me estás diciendo que ustedes no utilizan anillo de compromiso? Cuestionó el protagonista con mucha curiosidad. Los matrimonios varían según la cultura de cada raza.
Pero si me lo preguntas a mí, la idea de tener un anillo que simbolice nuestra unión es algo que me gusta bastante. Roswell se aclaró sus dudas con un tono bastante emocionado al final. Un momento, diferentes culturas. Una bombilla se encendió sobre la cabeza de Issei cuando miró a la ángel caída, la reina Valkyria, y la reina dragona, quienes no pudieron evitar alzar una ceja. ¿Ahora qué estás planeando? Penemue lo miró con cuidado, sabiendo que cada vez que él ponía esa expresión tonta y astuta es porque estaba pensando en algo increíble. Será un secreto para nuestra boda, declaró con una sonrisa dentuda, haciendo que la curiosidad de sus tres prometidas se disparara. De momento, me aseguraré de conseguir los anillos, y conozco a alguien que podría ayudarme con eso. Issei se despidió con un rápido saludo cuando salió corriendo con una emoción increíble hacia la mansión. ¿Un secreto para la boda? Esto solo hace que me emocione aún más, exclamó Roswell con un pequeño salto debido a que no pudo contener su alegría. De todas formas, yo sigo siendo la primera dama entre las primeras damas. Tiamat se señaló con orgullo, haciendo que la alegría de Roswell se esparciera como la niebla. ¿Cómo puedes seguir diciendo eso? Yo fui la primera en convertirme en su novia. Roswell se volvió a gritar cómicamente, para luego enfocar su mirada ofuscada hacia cierta cadre. ¿Y tú cómo puedes estar tan tranquila? Penemue no pudo evitar sobresaltarse un poco cuando le gritaron sin previo aviso. A mí no me metan en sus estupideces, declaró Penemue con una mirada oscura, haciendo que Roswell se encogiera un poco mientras que Tiamat miró hacia otro lado con una expresión un tanto graciosa en su rostro. De todas formas, creo que ambas están empatadas. Tras decir eso, ambas mujeres la miraron con gran intriga. Roswell fue la primera novia de Issei, mientras que Tiamat fue su primera vez, aclaró la cadre, y ambas tuvieron que estar de acuerdo. Bueno, así fue al principio, ya que una sonrisa victoriosa no tardó en emerger del rostro de Tiamat. Pero Issei me propuso matrimonio primero a mí. Ella exclamó como si fuera una gran conquista, haciendo que Penemue se palmeara el rostro al ver cómo el cabello de Roswell se volvió a ponerse de punta. Pero todas vamos a casarnos el mismo día. ¿No es así, Penu? Oh, por Dios. Acepta tu derrota. Yo no perdí contra nadie. Es que van a seguir así durante todo el día. Y la noche también si es necesario. Eso es mentira. La discusión entre las mujeres se vio interrumpida de una forma abrupta ante la voz y presencia de cierta diosa que ya habían olvidado que se encontraba aún con ellas. Todas miraron a Opis con gran sorpresa cuando ella alzó su mano con cuidado, mostrándoles un anillo de matrimonio que resultó bastante familiar para los ojos de las tres. Tú no fuiste la primera, yo fui, declaró Opis con una mirada solemne y segura en su rostro, dejando completamente en silencio a todas, quienes simplemente pudieron mirarse entre sí con una gran sorpresa e incertidumbre. Bueno, la primera en hablar fue Tiamat después de esos segundos de silencio. En ese caso, aún queda un punto por decidir quién ganará, y ese punto es no habrá desempate. Penemue la interrumpió, haciendo que todas la miraran con gran curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Roswell con mucho interés, viendo cómo la cadre se miraba las uñas con supuesto desinterés. Lo que quiero decir es que yo seré la primera en ser madre. Varias horas más tarde, después de unas extensas y quizás complicadas horas para algunos, el entrenamiento finalmente había concluido. La gran mayoría se sumergió en una profunda meditación mientras consumía sus reservas mágicas, algunos para poder controlarlas más adecuadamente mientras que la gran mayoría solo se encargaba de llevarse a su límite para aumentar sus reservas lentamente. Después de eso, el entrenamiento se vio ramificado en varios sectores más específicos, en donde todos entrenaron sus puntos más fuertes, mientras que algunos aún guardaban meditación hasta el final de la tarde. De esa manera, la noche llegó y todos pudieron descansar con algunas bromas y una buena cena. Finalmente, el día estaba llegando a su fin y todos se dispusieron a dormir, por lo que Grearred y Opis se encargaron en señalar las habitaciones de todos, hasta que finalmente quedaron Issei, Roswell, Tiamat y Penemue. El castaño se detuvo cuando sintió como alguien le jalaba el dorso de su mano con cierta timidez, y cuando se volteó, pudo ver como Opis sostenía una mirada bastante penetrante en sus ojos, algo que lo confundió bastante. ¿Podemos hablar?,
La diosa dragona fue tan directa como siempre, logrando que todos voltearan para mirarla. ¿No quieres hacerlo cuando lleguemos a mi habitación?, preguntó Issei un tanto extrañado ante la petición repentina. Nosotros iremos, no se preocupen. Pero no tarden tanto. Fueron las palabras de Great Red, ganándose un asentimiento por parte de Issei. Pero, ¿no crees que sería más sencillo? Creo que esto es algo que deberían discutir a solas, declaró Penemue, llamando la atención de todos. Créeme. Culminó con una leve sonrisa. De acuerdo. Issei se frotó el cabello aún más confundido e intrigado tras la declaración de la cadre, ya que evidentemente ella sabía algo que él no. Entonces nos vemos en unos minutos. Roswei se saludó para despedirse, continuando su camino por el largo pasillo. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Issei enfocó su mirada en una Opis que ya lucía con su típica expresión apática de siempre. Tú las amas, y ellas te aman. Esa respuesta hizo que Issei alzara ambas cejas con una confusión absoluta. ¿Te refieres a las chicas? ¿Amas a Opis también? La diosa dragona le respondió con otra pregunta, cuando jaló el dorso de su mano una vez más, sorprendiendo bastante a Issei. Aunque quizás no tanto como muchos esperaban, ya que, de hecho, había tenido una conversación muy similar con ella en Kioto. Pero ahora ella parecía buscar una respuesta inmediata y mucha más profunda. Aún no lo sé. Opis bajó su cabeza, indicando que la respuesta no era lo que ella esperaba. Quiero decir, hemos vivido varias cosas juntos, algunas fueron molestas, pero también muy entretenidas. Sigo creyendo que eres adorable y encantadora. Opis volvió a alzar su rostro con esperanza tras escuchar esas palabras. Cada vez que te veo, definitivamente no quiero que seas solo mi amiga, pero tampoco creo que haya llegado lo suficientemente lejos para decir que te amo. Issei le entregó una sonrisa dentuda, cuando apoyó su mano sobre su cabeza, haciendo que la diosa dragona se ruborizara un poco. Podría decirse que me gustas mucho. Pero aún no me amas. Ella tomó la mano de Issei con sus dos manos en un tierno gesto, logrando que el joven le sonriera. De hecho, creo que estás siguiendo un orden incorrecto, aclaró Issei, haciendo que un leve destello de confusión se presentara en los ojos de Opis. ¿Tú me amas? Los ojos de Opis se ensancharon un poco tras escuchar esa pregunta. Me imagino que tus sentimientos serán un enorme problema después de haber convivido con ellos durante tanto tiempo mientras eran nada más que un vacío. Pero ahora que encontraste a personas valiosas, ese vacío está rompiéndose y no sabes realmente cómo debes actuar. Opis lo miró con una enorme sorpresa tras escuchar las palabras de Issei. ¿Acaso también tienes el poder de leer la mente? Le preguntó la diosa dragona con un brillo bastante peculiar en sus ojos, parecía que era un brillo de admiración mezclado con curiosidad. Básicamente, era una niña en cuerpo de mujer, como siempre lo había sido. Por esa misma razón es que Issei no iba a tomar este asunto a la ligera. Por supuesto que no. Issei se carcajeó después de semejante pregunta. Solo fue una deducción. No es difícil hacerla cuando uno mismo vivió por cosas similares, aclaró Issei con una risita entre dientes, una risa que se vio interrumpida cuando la dragona lo abrazó sin mediar palabras. No te preocupes, Opis no permitirá que vuelvas a vivir algo parecido. Siempre estaré contigo. La diosa dragona lo miró con mucha intensidad después de decir esas palabras, haciendo que la sorpresa de Issei se viera reemplazada por una leve sonrisa. Lo mismo digo. Issei correspondió el abrazo con cuidado, viendo como la diosa dragona apoyaba la mejilla sobre su pecho con sus ojos cerrados, revelando un rostro muy relajado que era teñido por un leve sonrojo. Ambos se quedaron así por varios segundos, sintiendo el calor del otro sin mediar ningún tipo de palabra. Entonces, Opis no puede hacer las cosas que hacen las demás hasta que piense detenidamente sobre lo que siente. Opis rompió el silencio, abriendo uno de sus ojos para mirarlo fijamente. Así es. Y cuando tomes una decisión, no tengas miedo, siempre te aceptaré sin importar cuál sea la circunstancia. Respondió Issei con una leve sonrisa, haciendo que Opis lo estudiara con la mirada. ¿Y por qué no quieres aceptarme ahora? Ella dijo con un leve puchero que desapareció al instante cuando sintió como Issei posó una mano sobre su mejilla. Porque no quiero aprovecharme de ti. Esa respuesta hizo que los ojos de la diosa dragona se ensancharan.
indicando que realmente se había sorprendido. Ya veo, una diminuta sonrisa emergió de sus labios tras escuchar esas palabras. Issei la miró con ligera confusión cuando la pequeña mujercita comenzó a mirarlo con intensidad mientras se ponía de puntillas y volvía a su postura normal. Después de un tiempo, él finalmente entendió lo que ella quería hacer, por lo que no pudo evitar sonreírle. Issei se encorvó un poco para permitirle a Opis que pudiera besar su mejilla con cuidado. Debió admitir que se sintió bastante bien cuando sus pequeños labios húmedos se colocaron sobre su piel, aunque haya sido por unos segundos. La diosa dragona se despidió después de ese lindo gesto, entregándole una última sonrisa a Issei cuando alzó su mano y la agitó débilmente. Nos vemos mañana. Después de despedirse de la diosa, Issei volvió a reunirse con sus prometidas y Great Red. Por alguna razón, Tiamat lucía bastante emocionada y Penemue estaba tan seria como siempre, aunque había un brillo bastante peculiar en su rostro que daba a entender que también se encontraba bastante emocionada. Esto en definitiva fue algo que despertó el interés de Issei. De hecho, la emoción de la dragona no se hizo esperar cuando por fin lo vio. Issei. Ella lo saludó con gran energía cuando abrió la puerta. Tienes que ver esto. El joven asomó su rostro por la apertura de la entrada, y sus ojos no tardaron en ensancharse ante lo presenciado. ¿Qué es esto? Issei no tardó en disparar sus pensamientos, viendo que la habitación era bastante, pero bastante singular. No solo era un dormitorio notoriamente gigantesco para una sola persona, sí que el piso en realidad era una cama que se extendía en todos los rincones de la habitación, siendo decorada por diversas almohadas y otras decoraciones un tanto llamativas, y en su mayoría eran peluches bastante bonitos, que eran acompañados por una gran cantidad de mantas rojas que tapaban todo el enorme colchón. También se encontraban un total de 5 armarios colgantes que abarcaban gran parte de las paredes, quitando una gran ventana que se encontraba en el centro de la pared inferior, y detrás de esa ventana se podía ver un baño muy lujoso y extenso. Todo esto es solo para una persona. Pensó Issei en voz alta con gran asombro. Aquí será donde dormirán ustedes 4. El castaño miró a Great Red con los ojos ensanchados tras esa declaración. Después de todo, son pareja. Y por lo que me dijo Elohim, son realmente activos, especialmente el hombre de la relación. El dios dragón enfocó su mirada en Issei tras sus últimas palabras, haciendo que el joven se ruborizara de vergüenza. Un momento, ¿eso significa que Dios nos estuvo espiando? Pensó Issei con los ojos en blanco. Si no les molesta, necesito hablar con Issei de algo importante. Aclaró Great Red, para luego hacer un pequeño gesto hacia el dormitorio. También llené todos los armarios con sus propias vestimentas. Cada uno tiene sus nombres, pueden ir y echarle un vistazo mientras habló con él. Roswei se pareció muy emocionada ante la idea de ropa nueva, por lo que arrastró a sus 2 amigas sin dudarlo. ¿Quieres hablar de eso que me dijiste en la mañana? Issei fue directo al grano una vez que estuvieron solos, recibiendo un rápido asentimiento por parte de Great Red. Ahora que eres un dios dragón, debes saber el posible problema al cual deberías enfrentarte. Y no me refiero a ningún oponente, me refiero a ti mismo. Declaró Great Red, ganándose toda la atención de Issei. Soy todo oídos. Respondió sin dudar. Como somos dioses dragones, nuestro cuerpo es mucho más resistente que cualquier otro dragón, por lo que podemos soportar cosas que los demás de nuestra misma especie no pueden. Como, por ejemplo, la autodestrucción que nos hacemos a nosotros mismos cuando perdemos el control sobre nuestras emociones. Pero eso no significa que estemos libres. Issei no comentó nada al respecto y solo atinó en alzar una ceja. Aún seguimos siendo dragones, y si perdemos la cordura, seremos afectados por esas cosas a las cuales representamos. Obviamente estoy hablando de un efecto negativo. Concluyó el dragón con sus cejas fruncidas. Era algo que ya lo suponía, de lo contrario Triexa tendría que haber muerto hace mucho tiempo consecuencia de su propio poder, quitando el hecho de que desde hace tiempo ha dejado de ser ella misma por culpa del dispositivo de control mental. El comentario de Issei hizo que Great Red lo mirara con cierta satisfacción. Es bueno que hayas podido intuir todo eso por ti mismo, ya que me ahorra varias explicaciones. Afirmó el dios dragón cuando cerró sus ojos con calma, aunque no tardó en volver a abrirlos con esa típica seriedad que siempre reflejaba.
Como dios dragón, debes aprender a controlar tus emociones negativas, especialmente el odio. Ese sentimiento puede darte poder, pero también puede perjudicarte si no tienes cuidado, como te sucedió en un momento durante nuestra batalla. Greared se cruzó de brazos, encerrando su mirada más de lo normal. Pero la realidad es que no quería hablar solo de esto. Por lo que tengo entendido, sufriste un episodio en el cual perdiste la cordura, cuando apenas te transformaste en dios dragón, pero de alguna manera pudiste retomar el control prácticamente al instante. Cuando Elohim nos dijo acerca de eso estábamos tan sorprendidos como él, ya que en los dos casos previos era prácticamente imposible recobrar el control antes de que pasara una gran cantidad de tiempo, el tiempo suficiente para que tu propia fortaleza te ahogara por completo. Issei se llevó una mano al mentón tras escuchar su pregunta no formulada, pensando con cuidado en una respuesta. Como dije antes, no puedo recordar mucho de ese momento. Lo único que puedo decirte es que me sumergí en una especie de sueño que me ayudó a recapacitar. La declaración del protagonista hizo que Greared lo mirara con ligera confusión en su mirada. Sé que esto puede parecerte ridículo, pero creo que mi propia alma se encargó de que despertara, o así fue como quise entenderlo. Issei comenzó a frotarse el cabello, sintiéndose un tanto sobrepasado al buscar una respuesta coherente. En una de mis batallas anteriores también pude hablar conmigo mismo durante un breve segundo, aunque realmente no sé si fue algo real o solo un sueño común y corriente. Yo solo simplemente no lo sé. Concluyó con cierta frustración, logrando que la mirada del dios dragón se suavizara. Nunca había escuchado sobre algo como eso. Por lo visto, puedes contener más sorpresas de lo que imaginamos. Se sinceró el dragón, viendo cómo Issei estaba algo agradecido al ver que se conformaba con una respuesta muy vaga. De todos modos, no es algo que realmente me importe mucho, lo importante es que hayas podido llegar aquí sin problemas. Siendo sincero, solo te lo pregunté porque me daba algo de curiosidad. Greared culminó la charla con un leve inclinar de cabeza cuando se preparaba para marcharse. Espera. El llamado de Issei hizo que el dios dragón lo mirara de reojo. ¿Puedes decirme cuál fue la causa de que Opis terminara siendo afectada por su propio poder? Greared tuvo que admitir que se sorprendió ante esa pregunta, y no tuvo problemas en demostrarlo abiertamente. ¿Cómo lo supiste? El dios dragón se volvió a dar la vuelta para enfrentarlo, denotando bastante curiosidad en su voz. Es solo lógica. Ahora que me explicaste todo esto simplemente me quitaste todas las dudas que aún no tenían una respuesta clara. También dijiste que hubo 2 casos en total, y dudo que tú lo hayas sufrido. Afirmó Issei con un inclinar de hombros. Después de todo, es obvio que algo le pasó a Opis para que terminara con los sentimientos tan destruidos. Eres mucho más inteligente de lo que pensaba. Aunque quizás no tanto como tú crees. Esa última afirmación hizo que Issei alzara una ceja, ya que le pareció bastante singular. Por lo que sé, Opis pasó mucho tiempo contigo, así que debes ser capaz de encontrar la respuesta por ti mismo. En ese momento, los ojos de Issei se ensancharon lentamente cuando su memoria retomó un recuerdo bastante cercano, cuando él había hablado con la diosa después de la batalla contra Thor. Su soledad fue lo único que dijo Issei. Como entidades tan poderosas, ejercemos un miedo involuntario hacia todos los demás, y, por ende, todos se alejaban. Yo nunca tuve problema con eso porque siempre fui alguien al que le agrada mucho la soledad. Triexa siempre estuvo rodeada de unas pocas personas gracias a que tuvo un origen distinto al igual que tú, pero Opis no tuvo esa suerte. Greared cerró sus ojos con pesar, sintiendo un poco de lástima por su compañera. Ella estuvo sola desde siempre. En un momento Triexa logró hacerse su amiga, pero digamos que Opis tenía un carácter bastante gruñón por culpa de todo lo que estaba viviendo, y gradualmente descargaba esa frustración sobre la única persona que la escuchaba, y eso hizo que se pelearan irremediablemente. Greared alzó su mirada, como si estuviera recordando el desenlace de una historia que ya había ocurrido hace mucho. Después de eso, ella fue consumida por su propia soledad y no tardó en perder la cordura. Siendo que su fuente de poder es el vacío, sus emociones pagaron la consecuencia y la destruyeron por dentro hasta que no quedara nada en su ser, salvo el infinito vacío.
Grearred volvió a bajar su mirada, enfocándola exclusivamente en Issei. O por lo menos, así lo había pensado. Por lo visto, sus emociones no habían muerto por completo y están regresando lentamente gracias a ti. Concluyó, para luego darse la media vuelta. Gracias por tomarse el tiempo de explicarme. Ella es importante para mí. Declaró Issei cuando hizo una profunda reverencia. No pierdas más tiempo. Comentó el dios dragón, quien comenzó a caminar. Ellas te están esperando. Issei tan solo miró al hombre sin decir una palabra, para luego entrar en la habitación con cuidado. La expresión seria que se había acentuado en él por estar pensando sobre el pasado de Opis cambió notoriamente al ver lo que estaban haciendo sus prometidas. De hecho, el cambio fue tan drástico y ridículo que Issei tuvo que cubrirse la nariz al sentir que un poderoso narra amenazal estuvo a punto de golpearlo. La razón. Eso estaba frente a sus ojos. Y, de hecho, era un acontecimiento completamente precioso según su punto de vista. No sabía que existían este tipo de vestimentas. Me gustan. Declaró Tiamat inocentemente mientras posaba de una forma casual, haciendo que su cuerpo resaltara aún más de lo que lo hacía habitualmente a causa de ese traje de conejita que estaba usando. No es una ropa para dormir normal, procura no usarla muy seguido. Penemue no tardó en advertirle al ver lo que se había puesto su amiga, aunque quizás debería estar dándose más atención a ella misma, ya que se encontraba solo en ropa interior mientras sujetaba un traje de Maid entre sus manos. Ahora sí me puedo autoproclamar como reina Valquiria. Rosuei se aplaudió con emoción dejando ver cómo llevaba una túnica polar real sobre su cuerpo que estaba entreabierta, por lo que parte de sus caderas y escote era fácilmente visible a causa de que estaba en ropa interior. Aunque, a decir verdad, lo que más resaltaba de su traje era esa corona de oro que tenía sobre su cabeza. ¡Qué chicas! Todas observaron a Issei, recién dándose cuenta de que su amado había entrado. ¿Qué opinas? Tiamat dio un pequeño saltito cuando se acercó a él, haciendo que sus pechos rebotaran de una forma muy sensual. Hay una gran cantidad de vestidos y trajes muy peculiares. Deberías ver los tuyos. Esto es a lo que llaman fanservice. Issei se gritó en su mente cuando hizo todo lo posible para ocultar su sonrojo, y para su suerte, Tiamat estaba muy centrada en guiarlo hacia su armario para darse cuenta, mientras que Penemue y Rosuei se esperaban ver el contenido de este con mucha intriga. Tachaban. Tiamat tarareó en un cántico adorable cuando abrió la puerta corrediza del gran armario, haciendo que la libido de Issei se calmara al ver la gran cantidad de ropa que ahora tenía. La mayoría son para entrenamiento casuales. Declaró Penemue, quien observaba la ropa desde lejos con cierta curiosidad, al igual que Rosuei, aunque ésta no se aguantó y se acercó rápidamente. Déjame mirar también. Ella enterró su rostro entre las prendas de una manera bastante graciosa, haciendo que Penemue sudara levemente. Nunca pensé tener tanta cantidad de ropa, comentó Issei sin ser capaz de ocultar su sorpresa mientras pasaba su mano entre cada una de las prendas, recordando que antes apenas tenía su ropa de la academia y nada más que eso. ¿Qué es esto? Preguntó Tiamat con mucha curiosidad cuando retiró una ropa interior que tenía la imagen de un elefante en el cual sobresalía su trompa como una tela extra bastante peculiar, haciendo que Penemue y Rosuei se sonrojaran al instante. Aunque sin duda el que más se sonrojó fue Issei. Eso es algo que no voy a usar nunca. Exclamó un tanto sobresaltado cuando le arrebató la ropa interior, arrojando dentro del armario sin siquiera guardarla adecuadamente, para luego cerrar la puerta corrediza al instante. De todas formas, me pregunto por qué hay 5 armarios. Issei desvió la atención con éxito, viendo que había un armario de más, además de que este no poseía nombre como los otros. Penemue tarareó, demostrando una leve pero visible sonrisa. Me hago una idea de quién es el dueño, ella concluyó, llamando la atención de Issei. Por cierto, que quería hablar Opis contigo. El tema volvió a desviarse, aunque en esta ocasión fue Rosuei quien lo hizo. Bueno, es un tanto complicado de explicar. Issei alzó su mirada, viendo a todas sus prometidas cuando se acercaron a él para escuchar la historia. Si Opis me quiere como lo hacen ustedes, ¿aceptarían que ella sea mi esposa? La pregunta no tomó desprevenida a ninguna de ellas. De hecho, solo sonrieron. No creo que nos estés preguntando esto si no sientes algo por Opis, y obviamente queremos que seas feliz.
Además, ella también es una amiga y alguien muy importante para nosotras. Es obvio que lo permitiremos. Respondió Penemue sin duda alguna, logrando que una sonrisa relajada se disparara en el rostro de Issei. Gracias. Realmente son las mejores. Issei las encerró en un abrazo, en donde todas aceptaron su cariño y se lo devolvieron con mucho amor. Los cuatro se quedaron abrazados en completo silencio por un par de segundos. Roswei se había tomado su hombro izquierdo para ahuecar su cabeza con amor, mientras que Penemue apoyó su mentón sobre la cabeza de Issei, y Tiamat se agachó un poco para apoyar su rostro sobre el pecho del hombre que tanto amaba. Finalmente, Issei rompió el silencio. Las amo. Las tres mujeres se separaron un poco tras escuchar esas palabras. No importaba que él lo repitiera 1.000.000 de veces. Esas dos palabras mágicas siempre harían que el interior de todas saltara con gran alegría. Nosotras también te amamos. Penemue respondió por todas cuando besó a su amado profundamente, aunque fue una intensidad corta. Eso se debió a que Roswei se no tardó en reclamar sus labios también, y después de ella siguió Tiamat. Este último beso tuvo una duración mucho más notoria. Issei no tardó en abrazar por la cintura a sus prometidas para acercarlas aún más, y ellas correspondieron en abrazo con mucha pasión, por lo que Tiamat continuó entreteniéndose con ese profundo y encantador beso que la estaba sacudiendo de euforía, mientras que Penemue y Roswei se unieron al acto cuando ambas comenzaron a besar el cuello del hombre que tanto amaban. Eran besos pequeños, pero realmente constantes y amorosos, aunque también transmitían una tentación latente que se estaba volviendo una realidad a una gran velocidad. Los ojos de Roswei y Penemue se cerraron cuando las manos de Issei fueron hacia sus traseros, mientras que Tiamat dio un gemido ahogado cuando sintió como Issei comenzó a acariciar su parte más íntima con el roce de su pierna. Final del capítulo.